Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. 8:36 minutos, 7:36 minutos en las Islas Canarias. Estamos hablando de vacaciones de verano azul, que diría Borja Semper hace un tiempo, concretamente hace 3 años, y de ese verano azul hasta estos días han pasado muchas cosas. En fin, don Jaime de Berenguer, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, con bienvenido. Muchas ganas de empezar también mis vacaciones. Bueno, pues como se suele decir, todo llega. Ya nos queda menos. Ya queda menos. Esto como la escalera sanferminera, ya queda menos para San Fermín. Exactamente. Ya queda menos para las vacaciones de verano. Don Roberto Granda, buenos días. Buenos días. ¿Ha disfrutado usted de alguna vacación ya o no? En agosto voy a ir a Asturias probablemente, pero aquellos veranos desde que acababa junio hasta finales de septiembre al pueblo de mis abuelos fueron los mejores de mi vida y no creo que se repitan ya, pero bueno, siempre queda la memoria. ¡Qué maravilla! Esos veranos de 3 meses, sí, ¿no? Sí. Terminaba el cole en junio y hasta septiembre no tenías que volver y se te hacían larguísimos. Había tiempo para todo, para rasparte las rodillas cuando ibas en la bici, para aburrirse también, que eso es muy sano, que los niños se aburran. Éramos muy cabestros, íbamos en bici sin casco, nos peleábamos, hacíamos de todo, pero bueno, sobrevivimos, o sea que... Somos una generación, yo por lo menos, que tengo las rodillas magulladas con grandes cicatrices de esos momentos en el que ibas al río, te caías, te rompías ahí algo, no pasaba nada, en fin, seguías adelante y esto es como lo de la marca de esa vacuna tan particular que muchas generaciones tienen en el hombro, pues nosotros tenemos... Los boomers tienen la vacuna. ¿La viruela o algo así puede ser? Sí, yo creo que era de la viruela, que luego la cambiaron y al final pues no dejaba nada de marca, pero sabes, generacionalmente eso te ha marcado. Esto soy de esas. Tú tienes vacuna. Sí, vamos. Yo no, pero yo tengo las rodillas magulladas con muchas cicatrices de haber ido, como dice don Roberto Granda, pues en la bici sin casco, de haberme tropezado muchas veces, de haber ido al río y haberme resbalado en algunas rocas. Pues en fin, esas cosas que hacíamos de jóvenes. Fíjese, don Roberto y yo comentamos antes, claro, yo soy mucho más mayor que él, es que yo me acuerdo perfectamente que eran maravillosos esos veranos, que eran como era otra España, era pues eso, el tardofranquismo, los años 70, bueno, y me acuerdo que España era así, o sea, se paraba entera. Y aquella figura de los Rodríguez, yo la he vivido, cuando además se lee las películas que me hace mucha gracia, de Paco Martínez Soria y tal, nos mandaban 2 meses a la playa, los padres se quedaban trabajando, oye, yo no los echaba, yo no echaba de falta, porque era tan maravilloso aquellos veranos que el país se paraba total y absolutamente, no tiene nada que ver con ahora, Totalmente. Pero tuvimos la suerte de haberlo vivido. Y sobre todo, como decíamos, esas estancias en la casa del pueblo, que a veces eran pueblos, pues yo qué sé, que si tenías la suerte de tener un río o una playa, pues maravilloso, pero había pueblos, yo qué sé, Carriches, Toledo, que no tiene absolutamente nada, y allí estabas pues tranquilamente dándote un paseíto con tus colegas, si tenías un poco de suerte y tenías 25 pesetas, te ibas al Piperillo a comprarte, qué sé yo, y si no, pues te apañabas con lo que había en casa. Y sin pantallas, viviendo la vida 1.0 al aire libre con todo lo bueno que conllevaba aquello. Y sobre todo yo reivindico el derecho de los jóvenes, por así decirlo, a aburrirse. Está bien que a veces se aburran Además, incluso los por jóvenes. aburrimiento pueden llegar a acabar abriendo un libro. Bueno, eso ya es una gesta. Pues esto que está diciendo no es ninguna broma, porque yo llegaba un momento que eran los veranos tan largos que yo quería volver a clase. Y me ponía, claro, sí, pero en mi tiempo eran los 5, lo que yo me leía eran los 5. Y los Kirrin. Eso pasaba mucho, ¿no? Los libros que te encontraban, que eran de tus padres, de tus tíos, en la casa del pueblo, y estaba, yo qué sé, Torres de Malory. En el caso de las chicas éramos también de los 5, de Torres de Malory, yo qué sé, pues las gemelas de Santa Clara, en fin, cosas como muy clásicas, y luego... yo qué sé, te encontrabas con un libro de Martín Vigil que estaba ahí, vete a saber quién lo había puesto, te lo acababas leyendo. Claro, empezabas a ojear y al final te lo terminabas. Te lo terminabas, igual caía en sus manos, qué sé yo, los renglones torcidos de Dios y decías, pero, ¿y cómo me he acabado leyendo esto? Pues por el aburrimiento, como dice don Roberto Granda, que son cosas también interesantes de verano. En cualquier caso, ahora las generaciones están más acostumbradas a las pantallas y a cuestiones que antes eran muy habituales, como por ejemplo seguir un encuentro de fútbol de 90 minutos, disfrutar de las victorias de tu equipo de fútbol. Por suerte, esta victoria del Mundial está agitando conciencias y devolviéndonos la emoción
por la nación española, por ser patrióticos. No sé si vosotros estuvisteis siguiendo ayer las celebraciones. Entiendo que en el Palacio de la Moncloa no, porque era un encuentro en petit comité muy exclusivo, solamente para los familiares y amigos de Pedro Sánchez. Muy de Ceausescu eso, de aquí Sí, un sí. círculo privado, evitando insultos. Exacto, mi escenario, pagado con dinero público, eso sí, para todos mis amigos, familiares, miembros del Consejo de Ministros, una cosa, Y secuestrando, dos presentadores, megafonía, comitiva. Y entre comillas secuestrando a los jugadores, porque ahora al final es, bueno, yo me voy a inventar aquí esta fiestuki con los míos. ¿Y quiénes son la estrella invitada? Pues los voy a traer yo como presidente de gobierno, pero nadie les preguntó si estaban interesados. Estaban incómodos. Hombre, Yo vamos, Pero hubo ahí ¿cómo algún no? jugador que no le miró ni a la cara, Estaban vamos. deseando subirse al autobús e ir a la fiesta de verdad. Y no solamente el tema de directamente ver cómo estaban preocupados por cómo se estaban retrasando esas celebraciones, sino que pues realmente empezaron a preguntarles, a hacer una suerte de entrevista a esos dos presentadores exclusivos que había en Moncloa. Como les digo, pues preguntas un poco de perogrullo, otra vez preguntándoles lo mismo, cuando lo verdaderamente importante era acudir a ese baño de masas con la gente, con Bueno, yo las estuve personas que estaban congregadas en las calles de Madrid. el día de la final hasta las 4 por ahí, pues, con mis hijos en Cibel, no sé, en Cibel, por Colón, llegamos hasta Colón. Y yo ayer ya desde casa, ya lo de ayer me pareció demasiado, pero oye, qué divertido, cómo nos lo pasamos de bien, primero porque sufrimos mucho, yo hasta que nos metimos, no lo tenía muy claro, pero luego era ver allí a la chavalería, qué bien se lo pasó, porque de aquí la media, como estaba yo, que subí un poquito, pero la media eran de 18, 19, 20 años, no había más, o sea, son los que más lo han disfrutado de todo. Ver a gente joven, ver a familias con los niños, disfrutar, salir a la calle en verano, eso me gusta contemplarlo, aunque sea a través de redes sociales. Vi un vídeo de toda la chavalería yendo de noche con la calle cortada, creo que era Castellana, cantando Nino Bravo. Y digo, qué buena España tendríamos si ya solo queda detener a Sánchez y que Zapatero acabe en la cárcel, y sería ya perfecto. Porque Bueno, a ver cómo acaba el día Zapatero. Hoy es, por así decirlo, la noticia del día, ya se lo avanzamos ayer, estamos pendientes de esa comparecencia de Julio Martínez. Ya ayer, por así decirlo, en esto que es como muy épico, en el preludio tuvimos ese comunicado, ese manifiesto, ese escrito remitido al juzgado de 6 páginas en el que se había cambiado la estrategia de defensa. Ya sabíamos que Julio Martínez, dentro del caso Plus Ultra, iba a tener otra asesora a nivel judicial, que es su abogada María Dolores Márquez de Prado, que, como ya les hemos dicho en alguna ocasión, se las sabe todas porque estuvo 17 años trabajando en la Audiencia Nacional como fiscal, y en esa declaración ha reconocido que José Luis Rodríguez Zapatero se llevaba un 1% de comisión de los 53 millones de euros entregados a la aerolínea Plus Ultra en concepto de rescate de la aerolínea de origen venezolano. Así de claro lo ha puesto. Desmontando, como ya les hemos contado en alguna ocasión, la estrategia de José Luis Rodríguez Zapatero. Veremos en qué acaba todo esto, y sobre todo, esto eran los 6 primeros folios en los que decía, oye, voy a reconocer esto, pero es que ahora le va a preguntar el juez otras Claro. cosas. A ver qué dice. El 1% ese es de la punta del iceberg. Claro. Lo tengo clarísimo. Efectivamente, a mí me parece una buena estrategia ponerlo por escrito y darle tiempo al juez y a la policía que investiguen y tienen de todos esos hilos que a lo mejor no tenían muy afianzados, y ahora, pues nada, a colaborar con la justicia, ¿eh? Claro, porque yo creo que la condena de Ábalos y Koldo fue un aviso a navegantes tipo Julito, tipo Leire, que es decir, habla, colabora y podremos hacer algo por ti. No hables y te pueden caer 24 años. Entonces Julito dijo, bueno, aquí esto es una organización criminal, pero tonto el último, o sea, yo no voy a ir a la cárcel por este señor que es el que de verdad interesa, ¿no? Un delincuente internacional como Rodríguez Zapatero, que empezó siendo en España el guerra civilismo, rompió la sociedad, etcétera, negó la crisis, y luego dio el salto ya a la delincuencia internacional, el cártel de los soles, los negocios con el narcoterrorismo. Y haciendo el paralelismo con el Mundial, cuando España ganó el primer Mundial en el 2010, gobernaba Zapatero, que ahora está imputado,
Ahora España gana el segundo mundial, o gobierna Sánchez, a ver si termina también más o menos en ese sentido. Sería bueno, ¿no? Ese Con la contraste. copa, ¿no? Acabar con la copa. Es muy peligroso, sobre todo en estas celebraciones, cuando vemos a Pedro Sánchez que tocaba la Copa del Mundo. Yo decía, madre mía, que esto acaba en el tesoro de Zapatero. Sí, se la lleva. Se la lleva. Nos entregó el oro Claudia Sheinbaum y vaya usted a saber en manos de quién acaba. Nosotros dijimos que después de Ábalos teníamos aquí una apuesta en esta mesa de análisis liderada por don Luis del Pino de quién iba a cantar después de Víctor Ábalos en este Festival de la Corrupción, este Festival de Eurovisión, como decía Eric Gutiérrez esta mañana. El segundo en cantar ha sido Julio. Vamos a ver quién es el tercer tenor, ¿no? de esta lista. ¿Cuándo le toca hablar a Leire? Pues es que esta es una de las preguntas que lanzamos hoy a la audiencia a través de nuestra libre encuesta. ¿Quién va a ser el que integre este trío de cantantes? Si va a ser Juan Carlos Barrabés, si va a ser Juanma Serrano por el caso Correos, si va a ser Leire Díez por el caso Correos, por el caso Cloacas, o vaya usted a saber qué otro caso está involucrado, o por supuesto dentro de este posible trío de cantantes de la corrupción también está Anchón Alonso, el caso Servinavar. En fin, está la cosa, Esto va a ser la cosa divertida. Por orden de prelación, esto van a ir. ¿A quién le toca pasar por el juez primero? Y así. Pero sucesivamente. la pregunta es, ¿va a cantar tanto como para que haya, por así decirlo, una colaboración directa de con la justicia y que esto le sirva de premio al que canta? ¿Va a ser tarde? En el caso de Juanma Sánchez, Juanma Sánchez se llama el amiguísimo de Correos, Juanma Serrano, perdón, el amiguísimo de Pedro Sánchez colocado en Correos, el que fuera jefe de gabinete. Yo no sé si va a ser muy tarde. Ahora el juez Pedraz le ha pedido que entregue su teléfono móvil, pero no va a ser hasta agosto cuando se va a clonar este dispositivo móvil. El celular, yo creo que ha pasado muchísimo tiempo como para deshacerse de pruebas. Y de hecho, en el caso de la Diputación de Badajoz, en el caso del hermanísimo de Pedro Sánchez, en el caso de David Azagra, el problema reside en que no se ha podido probar ese tráfico de influencias. Han tenido tiempo más que suficiente para deshacerse de todas las pruebas. En el caso de Juanma Serrano, en el caso de Correos, en el caso del ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez, ¿creéis que va a pasar algo parecido? ¿Que es tarde? Claro, tienen tiempo de sobra para darle a la máquina de destrozar papeles, ¿no? Durante un tiempo conveniente para ello. Ahora bien, todo depende de lo que se les ofrezca. Es decir, bueno, colabora o te amenazamos con esto. Hay tantos casos de corrupción del PSOE, que me imagino que la UCO tendrá un corcho grande con fotografías y tapas como en las películas que vayan enlazando uno con otro, porque al final están todos entrelazados. La cuestión es que todos los casos, arriba del todo, tienen que tener una foto, que es la foto del number one y del puto amo, y esa es la caza mayor, quien de verdad interesa. Los otros son, bueno, pequeños éxitos secundarios, pero yo creo que aquí la pieza que todo quiere cobrarse es Zapatero y Pedro Sánchez, evidentemente, porque nada se movía sin ellos, o sea, nada se movía sin que Pedro Sánchez lo supiera. El poner una organización a presionar a la UCO, a presionar a los fiscales, controlada por Leire, eso era para responder a Pedro Sánchez, es decir, vamos a intentar que esta gente frene la investigación a Begoña, por ejemplo, o que frenen la investigación a mi hermano. ¿A quién tenemos en la Guardia Civil a nuestro servicio? Pues a estos y a estos, tal. Por eso la limpia tiene que ir de abajo arriba. O sea, limpiar todos los estamentos corruptos también en la Guardia Civil, que son puestos políticos, no son puestos, muchos no son. O sea, la directora general de la Guardia Civil no es Guardia Civil. Eso pasa, y eso yo creo que es un error, ¿no? Y hasta llegar hasta arriba, que es lo que todos deseamos, coger a los capos. A los capos de esa presunta mafia, esa presunta red de corrupción. Ya saben ustedes que en el caso de José Luis Rodríguez Zapatero, la estrategia del expresidente era fiarlo todo a la nulidad del móvil de Rodolfo Reyes, hablando de cómo había sido la custodia de la información que venía desde Estados Unidos y, entre comillas, para tener así una herramienta con la que desactivar el juicio. Lo que pasa es que con lo que ha declarado Julio Martínez, ya no es solamente el caso del móvil, sino que Julio Martínez ha dicho que sí, que había una comisión del 1% y que la pedía directamente José Luis Rodríguez Zapatero y que no ejercía de asesor, de consultor, sino que directamente era el que movía los hilos de la trama. Y esto es
algo sumamente grave, que es que estábamos ayer celebrando con la alegría de la selección española cuando saltó la noticia de esos 6 folios, esas 6 páginas del escrito remitido al magistrado antes de su comparecencia, que como decía Jaime de Berenguer, lo que le decía al magistrado, en este caso a José Luis Cálama, es: tienes que tirar por aquí, ¿no? Así de claro. Sí, claro, y además poder declarar todo aquello que a lo mejor no le preguntan en sala. Entonces, claro, les está abriendo un abanico, y a la policía también, de por dónde pueden ir a investigar, que abre muchísimas posibilidades. Y lo de los móviles, si tenemos al fiscal general, ¿no? Pues claro, van a destrozar, a destruir y a quitar todas las pruebas que les incriminen, que hasta cierto punto, y más con este tipo de gente, pues es normal, ¿no? Vas a hacer todo lo posible por parecer un ciudadano ejemplar. Pero bueno, a pesar de que eso ya lo han hecho, no hay ninguno de ellos que haya salido incólume. A lo mejor no se les ha podido condenar por todo lo que se les podría condenar, pero ninguno ha salido incólume de ninguna de estas. Entonces yo confío que más o menos eso esté atado y que paguen por las cosas que han hecho, ¿no? Claro, pero además No que hacer. Zapatero era el que movía los hilos, no había ninguna duda, lo que hacían falta eran pruebas o un testimonio, al menos lo de los móviles. Ya no dicen que es inocente, ya dicen, no, vamos a intentar anular el juicio. O sea, Sí, bueno. Lo del otro no hay ninguna duda, pero llevamos años hablando de Zapatero y sus negocios en Venezuela, y nos llamaban de todos los progres, que tenían a Zapatero arriba del todo como un referente moral de todas las bondades del progresismo. No, pero lo de este tío es especialmente enfermizo, porque claro, fíjese dónde estamos y las cosas que están alrededor, y hace 2 días salió diciendo que si lo del proceso era una medida de congraciación nacional Pero tío, ¿te quieres callar? O sea, ¿te quieres meter ya debajo de una piedra y cerrar ese pedazo de boca que tienes, que no haces más que enfangar toda la sociedad española? Oye, pues el tío sigue, es un personaje que hay que estudiarlo de verdad en profundidad. Nunca pagan del todo el daño hecho, yo creo. No, pero ya no solo pagar, pero tú te quieres, o sea, Sí. ¿te quieres callar? O sea, si lo que necesitas es quitarte el foco de encima. Entonces, este tío, aparte de vivir en otro mundo paralelo, es que sigue necesitando, es un narcisista. Pero esto es algo que comparte con Pedro Sánchez, ¿no? Claro, Ese perfil claro, narcisista, narcisista socialista, ¿no? Que quiero estar en el foco y llega el momento de la amnistía y tengo que hablar directamente de Bruselas y que viene a ratificar pues lo que se hizo durante mi mandato. Pero es que, vamos, hablan de Turquía y se pone de nuevo a hablar de la Alianza de Civilizaciones, que es como para decirle, mira, igual no es momento, al igual que no es momento de hablar de Arabia Saudí, si tenemos que pensar directamente en las joyas. Por cierto, el abogado de Zapatero dijo que en muy poquito tiempo iba a entregar toda la documentación relacionada con las joyas. Yo no sé si la confesión del testaferro de ZP está tumbando también la estrategia de justificar el origen de estas joyas. En el caso de que justificara que venían de Arabia Saudí, tiene un problema añadido, que era el tema de Hacienda. Ojo, que es que esto es como todo, como cuando hablamos de el recurso del hermano de Pedro Sánchez. ¿Y ese 1% lo ha declarado también? Exacto, es que ese es el tema. Ojo que viene Hacienda, que a ver si va a pasar como con el caso de Al Capone, que termina en la cárcel por delito fiscal, que sería una paradoja maravillosa, ¿no? Está buscando los tickets de las joyas, a ver dónde tengo el resguardo, el regalo que me el 1% del rescate de Plus Ultra, si es verdad lo que dice Martínez, Julito, ¿ese lo ha declarado? ¿O lo tiene también por ahí en una...? O sea, es decir, que aquí debajo hay una montada, que esto no ha hecho más que empezar. Ha hecho muchas cosas Zapatero y como lobista de China y demás, pero yo se lo entregaría a las familias de los represaliados venezolanos y que lo metieran en una mazmorra en Venezuela, no en cualquier otro país. En el Helicoide, reconvertir el Helicoide, que era una cárcel de torturas, y habilitarla para los colaboradores del régimen. Señala Roberto Granda con mucho atino el tema de Venezuela por el caso de la aerolínea, pero ojo a las conexiones con China, sí. Conexión Huawei, como lo vista con República Dominicana. Vaya usted a saber lo que pasó en República Dominicana. Hay muchas personas que dicen, no, es que hay que destaparlo de República Dominicana. Bueno, pero es que no solamente hay que destaparlo, sino que de una manera fehaciente se pueda conocer pues si todos esos hechos eran reales y si se puede demostrar, ¿no? Para finalmente pues comprobar
pregunto, ¿el que fue jefe de seguridad de Zapatero en Moncloa no es el jefe de seguridad de Huawei? Esto pasa mucho, que luego acaban colocados, pues No, eso decíamos no, antes, es Juanma decir, Serrano en Correos, el ex jefe de gabinete Es que acaba en... yo creo que lo de Plus Ultra, de verdad, son cacahuetes al lado del todo el tema de China, porque, bueno, por decirlo de alguna manera, el tema de Plus Ultra, con independencia de lo que llevaran dentro de ese avión, que esa es otra cosa que algún momento habrá que investigar, bueno, pues no deja de ser, por decirlo algo así, como un atraco a un banco, ¿no? Cojo la pasta y salgo corriendo, pero el tema, todos los contratos con China, eso ya sí es un tema de seguridad nacional. Mira que la Unión Europea nos ha dicho, por activa y por pasiva, a España, que nada de dejar temas sensibles ni de seguridad nacional en manos de los chinos. Estos señores creo que están en todos los temas de seguridad y de la custodia de documentos y de información, se la han dejado a los chinos. Y China, vamos a ver, es una dictadura espantosa, con un gran éxito económico, porque han sido capaz de unir el capitalismo con una dictadura donde te dicen lo que tienes que hacer y todo el mundo a trabajar y a callar, pero es una dictadura terrible. El otro día había un socialista que escribió un artículo, creo que era Carmona, acordando a la memoria de nuestro muy querido Luis de Velasco, que fue portavoz de UPyD en la Asamblea de Madrid y que falleció. Y hacía orgullo de que él estaba dando clases en China y de que colaboraba mucho con China. Pues a mí eso me parece una cosa espantosa. O sea, yo pido a la gente que no colabore con China en absolutamente nada, mientras que no sea un país donde haya democracia y por lo menos que sepas que no están cometiendo injerencias internas, porque todo esto lo que te demuestra es que China está buscando el rival, o mejor, el colaborador más corrupto, sea el que sea, el eslabón más débil, para corromper también la democracia española. Entonces, vamos. China no va a conquistar Occidente o Europa militarmente, quiere hacerlo tecnológicamente, con sus infiltrados, con sus lobistas, metiendo ahí a pequeños caballos de Troya, a pesar de que en el pasado han cometido las mayores atrocidades y matanzas de la historia, o sea, el gran salto adelante, la revolución cultural, la China maoísta sigue hasta el día de hoy. O sea, el PCC, el Partido Comunista Chino, que lleva desde 1948, es el actual. Es la dictadura más larga de la historia hasta ahora, de largo, además. Pero a ellos no les interesa militarmente invadir, sino que lo van a hacer de otra forma un poco más sutil, pero desde la guerra comercial, desde la guerra tecnológica, etcétera. Y ahí Zapatero pues se ha ido con China porque ese señor está siempre con todo lo malo. O sea, bueno, todos esos contratos, si esto se demuestra, yo creo que habría que cancelarlos de manera inmediata, vamos, y hacer caso a la Unión Europea y sacar todos esos contratos que se han conseguido vía este señor. Si todo esto se demuestra que realmente estamos ante un lobista que ha utilizado su poder para enriquecerse, con independencia de si fuera bueno o malo para los españoles, y lo siento mucho, se pongan como se pongan los chinos. Y además contratos que comprometen directamente la justicia, porque estábamos hablando de herramientas que están controladas directamente por la dictadura china, ¿no? O sea, ¿en qué momento se nos ha ocurrido que las cámaras de seguridad de las fronteras estén directamente relacionadas con el gobierno chino? Es que de verdad que me parece una cuestión como de perogrullo. O sea, con la dictadura china, nada, porque se siguen cercenando libertades y porque se sigue reprimiendo al pueblo chino. Punto. Ya está. O sea, son, como suelo decir, las líneas rojas, que antes había líneas rojas en nuestro gobierno, pero de un tiempo a esta parte la línea roja es hasta dónde puedo llegar para llevármelo crudo. Y esto es lo realmente dramático. Señores, nos acercamos a las 9 de la mañana, a las 8 de la mañana en las Islas Canarias. Momento de una brevísima pausa publicitaria, pero ya lo saben, además de la alegría del Mundial, tenemos muchas más cosas que contarles aquí en Mañanas en Libertad. Tiendas, mercados y pequeños comercios forman parte de la identidad de Madrid. Porque cuando eliges cercanía, eliges calidad, sostenibilidad y un trato más personalizado. Compra en los comercios de tu barrio y llena la ciudad de vida. Ayuntamiento de Madrid, donde se cruzan los caminos. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza en Madrid, utiliza el tratamiento más eficaz para la enfermedad del ojo seco con la nueva tecnología de luz pulsada óptima IPL.
Con centenares de pacientes tratados y excelentes resultados, la doctora Iradier es referente en España de esta innovación oftalmológica. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. El gato al agua, el decano de los programas de debate político en la televisión española. Más de 20 años contando, interpretando, analizando la actualidad política, social, lo que somos. Si no lo conoces todavía, únete ya. Todas las noches en El Toro Televisión y en Radio Libertad. Hay circuitos que se corren y lugares que se sienten. Aragón es de eso. Pero Motorland no es solo la pista, es la gente. Por eso cuando vuelvo aquí, siento que vuelvo a casa. 28, 29 y 30 de agosto. Gran Premio Michelin de Aragón de MotoGP. Vuelve la velocidad, vuelve la emoción, vuelve la fiesta, vuelve a casa. Gobierno de Aragón. ¿Sabes que hay 30.000 muertes en España por infartos? ¿Sabes que por cada minuto transcurrido las posibilidades de sobrevivir disminuyen en un 10%? ¿Y sabes que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Por todo esto, nace el proyecto Protege tu Vida. Tu hogar cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. Ponlo en tu casa. Pide información al teléfono 900-730-061. Recuerda el desfibrilador que salva una vida. Infórmate. 900-730-061. Luis del Pino, Alba Vila, Javier Horcajo y José Javier Esparza son Radio Libertad. Señores, ya saben que el Gobierno de España ha sacado una colección de ropa que se llama Democracia y que pretende sustentar el Estado de Derecho, bla, 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 bla. Un chándal horrible, paparruchas. Yo tengo una propuesta mucho mejor, que es la camiseta que intenta acabar con el PSOE. Les tengo que hablar de Insurrex, porque ya saben ustedes que dicen que siempre al final hay un pequeño grupo de personas dispuesto a dar un paso al frente cuanto más falta hace. Y es el momento de ese paso adelante y de ese grupo de personas que van a portar esa camiseta inspirada en esta idea, la camiseta de Insurrex, con un diseño que rinde homenaje al valor de quienes han decidido enfrentarse a la corrupción y defender el Estado de Derecho, defender España, que es lo que somos. Esta es una camiseta, la camiseta del verano, que está confeccionada con algodón 100%, unisex, de color blanco, con un diseño exclusivo, mucho más bonito que el del gobierno de Pedro Sánchez. Tiene un corte cómodo, una confección tubular que la hace perfecta para el día a día. En fin, una camiseta fácil de combinar este verano con vaqueros, sobre camisas, pues ya les digo, perfecta para lucir en la playa, en la montaña. Y si ustedes quieren hacerse con ella, ya saben que está disponible en la tienda online de Insurrex. Entra ya en insurrex.com y hazte con la camiseta del verano un diseño para quienes creen que el coraje también puede llevarse puesto. Una manera muy interesante de hablar de esa rebelión cívica que nosotros en muchas ocasiones desde aquí, desde el Toro Televisión y desde Radio Libertad, vamos promoviéndola. Señores, teníamos que hablar de casos de corrupción que directamente rodean a Pedro Sánchez, a su entorno más cercano. Hablábamos antes de Julio Martínez, que de confirmarse desactivaría con su declaración en el tribunal la estrategia de Zapatero. Respecto al tema de las joyas, respecto al tema de las comisiones, pero vamos ahora con el capítulo de Pedro Sánchez y directamente los casos que están encima de la mesa. Pensábamos que había terminado el caso del hermanísimo, pero no. Ahora estamos viendo cómo se está investigando todas las personas que fueron testigos en ese juicio respecto a su cargo en la Diputación Provincial de Badajoz, pero también tenemos que estar pendientes del caso de Begoña Gómez, que el juez ha dicho que abre pieza separada por Carlos Barrabés, porque hay mucha tela que cortar, entonces van a separar el tema de Begoña Gómez con el jurado popular y el caso de Carlos Barrabés. Estos dos son, por así decirlo, los más urgentes para los que se ha pisado el acelerador, pero ojo, porque viene el tema Jessica, en este caso relacionada con el caso Ábalos y el caso Koldo, pero ahora en particular con su situación respecto a Ineco,
respecto a ese trabajo que no desempeñaba, como ya reconoció en el Tribunal Supremo y ahora en la Audiencia Nacional ha callado. Pero es que viene el caso hidrocarburos, el caso Servinavar. Yo lo dije aquí ayer, tengo un pálpito. Yo creo que la caída de Pedro Sánchez se va a labrar en esa conexión vasco-navarra, en el caso del PNV y en el caso del Partido Socialista de Navarra, con esa conexión con Huawei, por cierto, que María Chivite siguió la estela de José Luis Rodríguez Zapatero a la hora de buscar socios peligrosos, como es el caso de la dictadura china. Pero ya les digo, esto es un pálpito. ¿Qué precipitará el gobierno de Pedro Sánchez? Pues no lo sabemos a ciencia cierta. Esta es mi apuesta. Y además, concretamente, voy a dar plazos, ¿eh? Yo creo que antes de que termine el año. Ojalá, ojalá. Sí, además es que Sánchez va saltando de casilla en casilla como si fuera Mario Bros intentando salvar el punto de partido. Ahora que dice, pues le salvan las 4 semanas que se va a pillar de vacaciones. Dice, bueno, mientras la gente está en el verano, a ver si en septiembre se han olvidado un poco, pero tienen tantísimas causas abiertas. O sea, mientras tanto se dedican a atacar a los jueces, que es una cosa de dinamitar el Estado de Derecho, que es, los jueces, pues, lawfare, son fachas, estos a la ultraderecha, no sé hasta cuándo le puede durar ese discurso, porque claro, la gente ya está un poco viendo ya las costuras. De hecho, si algo sirvió lo del Mundial, es ver el contraste que hay entre la España feliz o la España normal, por así decirlo, y la España del odio o la anti-España. Cuando veías esa manada de abertzales cabreados, echando bilis, porque había familias con la camiseta de la selección en Bilbao, que por cierto es una imagen muy interesante, la cierta normalización de que haya pantallas al aire libre, que la gente se reúna ahí y que celebre, tanto en Cataluña como en el País Vasco. Pero los que intentaron, sin éxito, desconectar la pantalla, pegar a la gente, son las hordas de Bildu, sí, pero son los socios del gobierno también. O sea, es decir, aunque nos centremos en el PNV y en estos ceporros hijos bastardos de Sabino Arana, si ampliamos el foco, el gran problema es el PSOE. Porque el PSOE es el que ha dado legitimidad a esta gente y que les ha puesto otra vez les ha dado la fuerza y les ha metido como socios de gobierno, el que ha hablado de Otegi como hombre de paz. Por eso cuando hablamos de Servinavar y de la conexión vasco-navarra, casi todo lo malo viene de allí. Y luego hay una sociedad que ha dicho no, vamos a celebrar con total normalidad el triunfo de la selección. Y otros que rabian, porque imagínate, eres un nacionalista vasco, te han contado toda tu vida que eres una raza superior, y de repente ves a las familias celebrando con normalidad y alegría, y disfrutando, pues te sale la bilis por los ojos. O sea, no lo pueden soportar. Vamos a atacar en manada a esta gente. Son batasunos, sí, pero son también producto del PSOE. Por eso hay ese contraste entre la España que solo quiere una normalidad, la España de ayer de las celebraciones, y la España fea, la España gris, la España del odio, la España que va en contra de todo lo que queremos de convivencia, y es la España del PSOE, más allá de PNV o Bildu. Pues a saber, yo estoy con usted, doña Carmen, que es difícil saber, ¿no?, los tiempos con este hombre. Quizá incluso, voy a decir, claro, con este hombre, ponerse en la cabeza de este señor, de es Pedro imposible. Sánchez, para una persona normal es imposible. O sea, va contra toda lógica, ¿no? Porque incluso sí, hay algunas voces que están directamente desde el Partido Popular, el propio secretario Miguel Tellado, diciendo que están calentando en la banda porque saben que en cualquier momento puede producirse esa convocatoria de elecciones, pero la clave sobre todo es esa, ¿no? Que va contra toda lógica. Ellos creen que cuando Pedro Sánchez lo tenga claro que es el momento más beneficioso para él, va a convocar esas elecciones. Lo que pasa es que se queda sin tiempo, porque si tiene que ser como muy tarde, que no sé qué trucos legales puede utilizar para ampliarlo, en julio del año que viene, entre que disuelves las cámaras, haces la campaña electoral, no sé qué, no sé cuántos, este hombre tampoco le queda mucho más. Y vienen, por cierto, las muchas elecciones autonómicas y municipales, que son en la última semana de mayo, con lo cual no le queda mucho sitio donde elegir. Está buscando una salida. O un cisne negro. Yo creo que está esperando que esa suerte que dice él que tiene, o que piensa mucha gente que tiene, eso que ha dicho usted hace un momento de la pantalla de Mario Bros saltando de una casilla en casilla, que a lo mejor ocurra algo. No sé de qué dimensión, yo no sé si es un COVID o es un 11M o es que no lo sé, pero yo creo que él está esperando, o no sé si esperando
o también, o sea, una espera activa, quiero decir, o Sí. preparando. Bueno, como pero... pasó en el caso de la reflexión, esa jornada de reflexión, ese retiro espiritual de 5 días. de 5 días, de bueno, voy a ver qué hago, y todos, ay, madre mía, a Por ver si eso- dimite, y estaba preparando las cloacas. Claro, o sea, por eso lo que estaba yo- haciendo es en esos 5 días que supuestamente estaba descansando, La pregunta reflexionando sobre la no máquina es- de fango. Ya no es tanto cuándo, porque realmente ya no tiene mucho margen. O sea, yo no veo tampoco mucha diferencia entre convocarlas ahora en octubre y convocarlas en mayo, ¿no? Llegados a este punto. Por tanto, no es tanto el cuándo, sino el cómo. Es decir, en qué circunstancias lo va... Y eso sí que lo puede controlar más, ¿no? Es decir, cómo llego yo a ese punto y qué esté él pergeñando en esos... Ahora, si tuvo 5 días y fíjese la que ha liado, pues ahora en todo este verano, que por supuesto él no va a estar en ningún caso callado, es cómo llega a ese punto de partida de las elecciones. Eso es lo que a mí realmente me da más miedo, que lo hemos comentado ya alguna vez, ¿no? En qué situación pone al país. Ahora no es un buen momento para montar nada porque nos vamos todos de vacaciones, pero a partir de septiembre es la sorpresa. Por eso yo tampoco confío mucho en que las vaya a convocar enseguida, porque necesito una fase de calentamiento, por decirlo de alguna manera, ¿no? De preparación del terreno, de crispación, de algo, de lo que él tenga en la cabeza o que espere que va a pasar. Entonces, yo me quedaría más como el cómo. Ahora me preocuparía más el cómo que el cuándo, porque el cuándo ya es casi irrelevante. Pero Sánchez sigue manteniendo esa maquinaria mediática formidable a su disposición, como aquellos 5 días de reflexión, ¿no? Que era ay, Almodóvar llorando y pobrecito, es un hombre enamorado, y toda la propaganda del sanchismo diciendo por recortes de prensa, mira lo que le están haciendo, se ha tenido que ir a reflexionar de qué gran altura ética, la persecución de la ultraderecha y estos jueces malvados hacen que el Pero ese es presidente... el cómo, Roberto, ese es el Sí, cómo. sí, pero tiene todavía ese poder mediático, Claro. ¿no? Controlando a los que ha colocado ahí precisamente para que digan sean la correa de transmisión de la propaganda del gobierno. Si esa gente empezara a cambiar el discurso me hizo muchísima gracia una chica del País que contaba en Twitter, he entrado en un bar y de repente en el partido, cuando enfocaron a Sánchez, han empezado todos a cantar Pedro Sánchez, y ella estaba alucinando. La canción del verano, ¿no? Sí, ella estaba alucinando, pero claro, pensaba que el resto de España era como la reacción del País. Y cuando tocó la España real, pues no entendía por qué la gente insultaba a Pedro Sánchez. Esa disonancia que tienen. Si vives en tu burbuja mediática, tú estás acostumbrada a salvarle los muebles a Pedro Sánchez, y luego vas a un bar con la España real, pues... La España real quiere votar desde hace mucho tiempo. Hombre, claro. Ese es el problema, que no se da cuenta. Lo que está generando es una frustración, y la frustración al final pues tiene sus válvulas de escape, y entre otras es el odio, la agresión, y una parte bastante comedida de la situación que estamos viviendo de manifestar esa agresión precisamente es que se acuerden de él, que el otro día también cuando estuve celebrando el partido después de la final, la gente se acordaba de él. Sí. Entonces, ¿qué esperaban? Oiga usted, lo que tenía que haber hecho esto, es que esto no se ha hablado lo suficiente, pero este señor tenía que haber convocado elecciones hace muchísimo tiempo. Muchísimo. Es que nos está robando el derecho a elegir en una democracia quién nos gobierna. Pero es que para él eso es una cosa anecdótica. A él la democracia le importa un pepino. Entonces, si él pudiera quedarse siempre, lo haría. Por eso les digo que me preocupa mucho el cómo, porque en estos momentos su única herramienta, salvo lo que diga el CIS, es que, pero no porque no lo inventé yo, vean ustedes las elecciones en Andalucía, en Aragón, en Castilla-La Mancha, en Extremadura, en fin, no nos tenemos que inventar nada por dónde van los resultados electorales. Entonces, la cuestión es cómo llega él a ese punto donde empieza la campaña, porque me dice usted lo de Tellado, vamos a ver, no seamos ingenuos, a 5, 7 meses, 9 meses de unas elecciones municipales en toda España y autonómicas en muchas de las comunidades autónomas, hace mucho tiempo que todos los partidos están en modo electoral. O sea, que no digan, no, es que nos estamos preparando por cualquier momento. Las maquinarias electorales de los partidos están a pleno rendimiento. Entonces, bueno, vamos. No hay que descartar el golpe de mano que mencionaba usted antes. Algo que pase que le salve. Cuando una persona está acorralada y desesperada es cuando más peligrosa se vuelve. Incluso Pedro Sánchez está
mirando a ver la manera de manipular el censo electoral, la ley de nietos, que voten los argentinos aunque su bisabuelo haya pisado España alguna vez, aunque fuera de visita, ¿sabes? Darles esa capacidad. Estos que nos han dicho estas cosas horribles, o sea, esta gente que no ha pisado España y que nos han... No, pero lo de las redes sociales con el tema del partido a mí me ha sorprendido muy negativamente. Siempre he tenido a Argentina en el mejor de las consideraciones. A esta gente le vas a dar tú que encima vote y quien gobierna nuestro país. En fin, cualquier cosa. Con él cualquier cosa es posible. Eso es lo que a mí de verdad me preocupa más. Y sobre todo que es peligroso, ¿no? Que siga Pedro Sánchez en la Moncloa con las herramientas que tiene a su disposición, como decía Roberto Granda, para alterar el censo electoral, por ejemplo, para buscarse esos subterfugios para seguir alargando su presencia en la Moncloa, su permanencia en el poder, aferrándose al sillón, que es algo que le gusta muchísimo a Pedro Sánchez. Y como les digo, mi apuesta no es que Pedro Sánchez voluntariamente convoque elecciones porque crea que es el mejor momento, sino que se precipite ese llamado bloque de la investidura con un PNV que en un momento determinado retire su apoyo y que por tanto tenga que caer por su propio peso. Y ahí está muy directamente relacionado a las causas de corrupción. En el momento en el que se señale la conexión vasca con el caso Servinavar, en el momento en el que ya no puedan chantajear más al gobierno de España con esas prebendas, que esto pasa mucho también con los separatistas catalanes, que están aprovechando la circunstancia, mucho lirili y poco lerele, todo el rato están diciendo, no, y ahora si quieres seguir en la Moncloa nos das esto, y esto, y esto, y están vendiendo España para que se mantenga Pedro. Yo creo que eso ya, esa pantalla ya la han pasado, porque todos los datos demuestran que no es que chantajeen al gobierno en esa especie de juego que siempre hemos tenido en la cabeza de mis votos por transferencias. No, creo que son parte de ellos. O sea, lo que está demostrando todo esto es que el PNV, igual que Herri Batasuna, son otro nombre, otra marca, o una segunda marca, o la marca de este conglomerado de partidos en el País Vasco, pero son lo mismo, o sea, no hay diferencia. Mire, que todo el mundo lo tiene que tener muy claro. Cuando hay elecciones generales, el que vote al PNV está votando a Pedro Sánchez. Bueno, de Herri Batasuna ni hablemos, ¿no? El que vote a RC está votando a Pedro Sánchez. El que vote al BNG está votando a Pedro Sánchez. El que vote a Compromís está votando a Pedro Sánchez. Si votas a Rufián, que al final se presenta, estás votando a Pedro Sánchez. Entonces yo no haría distinción ninguna, pues son todos lo mismo, se van a apoyar y Pedro Sánchez seguirá siendo presidente si te suman la mitad más un voto. No, ya digo la mitad más es un escaño, la mitad más medio voto. Y el PNV, pues yo creo que ese paripé, bueno, no sé si a lo mejor ellos calculan que a lo mejor les viene bien para sacar o mantener un escaño, pues igual lo hacen, pero yo creo que a estas alturas de la vida alguien de verdad se cree que es romper. Sí, bueno, romper sería, oye, te llevo una moción de censura, apoyo la moción de censura y tú convocas elecciones, pero retirarle el apoyo en que si les acaban de votar la semana pasada a favor del límite de gasto y se lo van a volver a votar. Esto quiere decir que es retirar el apoyo. Retirar el apoyo es mandarte, obligarte a convocar las elecciones. Lo otro es paripé, todo. Todo es el PSOE. Todos estos partidos que has nombrado de la anti-España, todo es el PSOE. Por eso cuando digo que los abrechales, vale, son un residuo de que les han contado una historia, se la han creído, es gente fanática, educada en el odio y tal. Son 4 pobres diablos ahí rabiando porque ganan la selección, pero detrás de todo ese movimiento está el PSOE siempre, azuzando a Bildu, azuzando al PNV. En Cataluña mismo, ¿quién ha dado la amnistía a los delincuentes nacionalistas? ¿Quién ha dado legitimidad? O sea, ¿quién ha permitido que Puigdemont vaya a Waterloo, vuelva a España, no sea detenido? Este es el PSOE, o sea, es Pedro Sánchez que se ha cargado a su vez el PSOE, que es otro debate, ¿no? Cómo de ese centro ha dejado un partido irreconocible de los antiguos, como llaman los varones y demás. Por eso, votar a cualquiera de esos partidos es votar a Pedro Sánchez. Y el PNV le ha sacado todo lo que le podía sacar. O sea, lo ha exprimido, le han dado las competencias en prisiones, han permitido que los etarras salgan a la calle, le han dado legitimidad a Bildu. He leído, escuchado, no me acuerdo de la persona que era, decía, ETA es una empresa que ha cerrado el departamento de matar, pero el resto de departamentos siguen abiertos y son muy lucrativos. O sea, el hecho de tener a Bildu en el Congreso, eso genera dinero. El hecho de tener las instituciones le está dando mucho dinero, mucho rédito. El resto sigue abierto. Entonces,
están encantados con Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez es su chico para eso. Pedro Sánchez es el que le da la mano a Merche Azpurúa y le sonríe. Bueno, eso me ha recordado don Roberto cuando se hablaba de ETA político-militar. No, bueno, ¿acaso no es lo mismo el terrorismo? ¿Acaso no es lo mismo estar ahí que el que aprieta el gatillo tanta culpa tiene? Pues como señalaba directamente a una Merche Azpurúa, ¿no? Con todo lo que hizo y que por desgracia pues ya ven ustedes dónde está sentada ahora mismo. Pero es que en el caso de PNV y EH Bildu no será porque no han avisado. Este mismo fin de semana tenían una especie de acto institucional en el que se juntaban 200 alcaldes reclamando un estatuto, pues como hace unos días hablábamos del de Cataluña, y están en esa circunstancia porque saben que pueden pedirlo, pueden exigirlo, y hablaban de la abolición de los fueros, patín, patán, y esa reclamación directa a Pedro Sánchez. En fin, a mí es algo que realmente me preocupa muchísimo, lo que pueda pasar en estos pocos meses hasta que se convocan elecciones, porque si empezamos por ahí con estas declaraciones tan claras, pues vaya usted a saber hasta qué punto fragmentan España, ¿no? Sí, lo hemos dicho, mucha gente lo ha hecho, mucha gente antes que yo y además de mí, y no tiene nada original, pero este tío quiere llegar a una especie de plebiscito, convocar las próximas elecciones, no sé cuál, no sé si es el derecho a decidir o yo, o la monarquía o yo, o las dos y yo, pero él necesita llegar con una España absolutamente enfrentada donde los españoles se puedan elegir entre dos opciones. Ya está. Y él ponerse al frente de una, aunque divida el país y no se enfrente de la peor manera posible, para sumar un voto más, la suma de todo ese conglomerado, que los otros. Evidentemente, yo qué sé, si a él se le ocurre poner ahí sobre la mesa la plurinacionalidad y el derecho a decidir, bueno, pues ya sabemos que en Cataluña, en el País Vasco, pues vamos a tener, yo qué sé, esta gente pues va a sumar de los 60 escaños posibles, 58, ¿no? Además, Pedro Sánchez fue el que se inventó el término fachosfera, el que habló de muro para que la mitad de España fuera al otro lado, pero también una España en que ha perdido ese miedo, de decir, sí, fachosfera, sí, ¿qué es ser facha? ¿Estar en contra de Pedro Sánchez? ¿Estar en contra de hacerles masajes a Arnaldo Otegi? Pues seré facha, al final facha es que el tiempo te acaba dando la razón. Mira con Zapatero, cuando hablábamos de sus conexiones con Venezuela y de sus negocios con el chavismo y de todo, decía, no, eso es mentira, esos son bulos. Pero mira, igual facha simplemente es que el tiempo te acaba dando la razón, ¿no? Y con Pedro Sánchez, pues se advirtió, este tío es un peligro y este tío va a querer, y bueno, pero tiene muy mala cara, de todas maneras. Bueno, hasta que se vaya a Mojácar o a donde se vaya a ponerse moreno, a la ¿no? Mareta, Efectivamente, y eso pagado con todos los españoles. Pero atención a qué importante es lo que dice Roberto Granda del lenguaje, la plurinacional. Decía algo así como que España era una nación de naciones, un Estado plurinacional. Estos mensajes que están lanzando directamente desde la Moncloa, desde el Ejecutivo, es un llamamiento pues a esas personas que han reclamado el autogobierno. Me refiero claramente al País Vasco y a Cataluña, ¿no? Y lo hace de una manera interesada, sembrando esta semilla de la discordia y aproximándonos a un Estado federal que nunca ha existido. Que es que no nos cuenten milongas es que es la nación de naciones, es que España es el Estado plurinacional, es que hablamos de Cataluña como nación. Es que no es verdad, es que no es verdad. Cuando dice Aitor Esteban, no, yo apoyo a la selección vasca, a la selección euskaldun, que vaya a competiciones internacionales. Si el problema es que en competiciones internacionales de momento no aceptan países inventados. Entonces, mientras no acepten eso, pues no sé, puedes jugar con Narnia o con los países catalanes. ¿Y cómo pervierten la historia, no? Pues estaba el Reino de Aragón, si me apuras Valencia, pero ¿qué es esto de la...? Pero que nos estamos inventando ahora. Euskadi, es que no sé cómo lo llaman, la nación. Iván Redondo ya lo ha avisado por dónde van a ir, ¿eh? Iván Redondo se ha pasado varios meses dando... un tour de información por todos los medios de comunicación apuntando por dónde puede ir la cosa. O sea, no nos puede coger de improviso.
Pero cuando hablan de España plurinacional, tampoco te especifican cuántas naciones hay. Hay 5, 14, 17, quiero decir, Chamberí podría ser una nación. Asturias, ahora que estamos con el tema Sí, del barrio, bueno. tal, que No, mueve ojo, esto. ojo. Pues es que Asturias es España y el resto tierra conquistada, Ponemos ¿no? una frontera ¿Pero en la qué? cordillera Cantábrica y no pasa ni Exacto. Dios. España es un cantón, ¿no? Ya está. España es un cantón. Es que esto es una cosa de verdad. De cantones. Son esas ficciones políticas que se convierten en auténticas pesadillas, ¿no? En plan de, ¿pero de qué estamos hablando? Si es que no son claros ni siquiera con esto, cuando hablan de la nación de naciones. ¿Qué es España? ¿Quién se queda dentro? ¿Quién se queda fuera? Azuzan regionalismos que sacan lo peor de la gente, que cree que, bueno, mi pueblo es el mejor, mi comunidad autónoma es la mejor, y el que venga de fuera o el que me lleve la contraria no tiene casi derecho ni a asistir. O sea, tú ves la cara de odio que tenían esos abertzales atacando a familias con niños y todo, y esta gente, bueno, el nacionalismo es una enfermedad del odio que llevan dentro, y pues les impide avanzar como personas. Pero fijaos, ahora con el Mundial, qué curioso es este mensaje que se lanzan desde las trincheras políticas, hablando de los nacionalistas, los separatistas, el poder y el sentimiento de su nación, de su identidad vasca, catalana, pongan ustedes el adjetivo que quieran, y luego está la calle hablando de la nación española, del yo soy español, español, español. Vemos fotos que crean sarpullido en los secesionistas catalanes, como es la de Nico Williams y Lamine Yamal con una bandera de España. Y es que ya ven ustedes qué diferencia hay entre la política de las altas esferas y lo que dice la calle. Y lo mal que lo ha pasado esta gente, ¿eh? Tú piensas que los jugadores de la selección española, sin yo saberlos, desde Estados Unidos, había algún chico en una aldea vasca siendo torturado por cada gol de la selección española y deseando que España perdiera y pasaba de fase. Cuartos, bueno, a ver si España pierde, pasa de fase. Llegan a la final, tiene que perder España y que no lo vean así, encima gana. Entonces, el dolor que les produce, pues bueno, que es una forma de sufrir. No, y además es, por así decirlo, una forma de sufrir y una forma de fomentar el odio. O claro, sea, sí. el odio al vecino, al prójimo, ¿no? Que te enfada, pues como pasaba en Berriozar, que pegas a unas personas que están en un bar viendo un partido. O sea, ¿ustedes se imaginan que de repente hay alguien viendo, yo qué sé, un partido de tenis y entran en un bar y le pegan una paliza a alguien porque está... yo qué sé, alentando a Djokovic, que ni siquiera es español. Venga, vamos. Pero se les está... Gestas deportivas, que esto es tremendo, ¿no? Que se tenga que hablar de heroicidad de personas que defienden... Pero porque sienten que están perdiendo la calle y los espacios públicos también. En la celebración del 2010 en Vitoria había algunas imágenes, claro, con aquellos móviles entonces, y había muy pocas personas. Y sin embargo, 16 años después... hay muchísimas, y Bilbao estaba llena, la plaza de Vitoria estaba llena, en Cataluña lo mismo. Entonces es como diciendo, nosotros que estamos acostumbrados a hacer lo que queríamos y mi pueblo mando yo, e imponer el miedo y la espiral del silencio, estos españoles, por así decirlo, se nos están rebelando y encima están celebrando y se les ve felices, y el chavalito con la novia aquí y tal, y yo encima tengo a la berchale esta que es más fea que un demonio y tengo que aguantar. Entonces se les enciende la violencia que llevan íntegra, porque claro, cuanto más limitado es tu intelecto, más tiendes hacia la violencia. Y por eso hacen lo que hacen, pero yo creo que notan que están perdiendo ya ese impulso hegemónico de antes donde mandaban. Bueno, y de hecho también señalaba Roberto Granda el caso de Vitoria, el caso de Bilbao también ha sido muy se ha escuchado mucho concretamente a esas personas que querían boicotear el visionado en una pantalla que se había puesto en una plaza, y cómo se habían enfrentado una serie de personas contra esos abertzales, estos energúmenos, y entre ellos estaba la concejal del Partido Popular de Bilbao, que decidió alzar la voz, y yo siempre reivindico esa rebelión cívica de los que dicen no, hasta aquí y no pueden pasar. Exacto. Cosa distinta ha pasado, por ejemplo, en Pamplona, que no se puso una pantalla, no, en la final sí, pero en la semifinal no, porque coincidía con los Sanfermines, y como saben ustedes, Joseba Sirón es el regente en el consistorio pamplonés, y por supuesto dijo que no se iba a ver la selección española. ¿Argumentando que era Sanfermines? Sí, pero es que estas pequeñas cesiones, con estas pequeñas excusas, es lo que hace que los energúmenos terroristas abertzales se salgan con la suya, y por eso es tan importante que la rebelión cívica esté fuerte, que pongan pie en pared, ¿no? Para que, oye, que es que la selección es la selección de todos, también de los navarros, y se quiere ver en Pamplona, pues adelante con ello, ¿no? Con esas pantallas, ¿no? Que pero qué imagen la de aquella mujer, la foto, ¿no? Rodeada de 5 o 6 energúmenos, y ella delante de la valla, un par de hombres detrás, como del burladero,
y ella sola, es decir, es el feminismo bien entendido. La mujer que se enfrenta en inferioridad numérica a unos cabestros y que dice, no van a reventar el visionado de esta pantalla, y lo consigue, o sea, consigue que no lo hagan. Ese tipo de mujer valiente, corajuda, que se enfrenta al totalitarismo, jamás va a ser reivindicada por la ideología de género del feminismo oficial, por las Irene Montero de turno, por así decirlo. Efectivamente, el feminismo de una Ana María Vidal Abarca, la fundadora de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, es decir, el feminismo, el de una mujer corajuda, a la que han matado a su marido y dice, hasta aquí, basta ya. Es una madre de familia que dice, no puede ser. Y efectivamente, pues luego se habla de otro tipo de feminismo, pues el que le interesa a la izquierda para según qué cosas, ya lo saben, con esos mensajes que lanzan. En fin. Bueno, señores, 9:30, 8:30 en las Islas Canarias, 9:30, 8:30 en las Islas Canarias. Tengo un mensaje para todos aquellos que están preocupados por la cuota de la comunidad de vecinos. ¿Le pasa a usted que, por ejemplo, en su comunidad de vecinos no crecen los servicios y, sin embargo, sigue creciendo la cuota, que está preocupado por los problemas de tesorería cuando son esas reuniones de vecinos, a veces interminables, a veces con muchos problemas, y ven que las cuentas no cuadran, que los gastos no dejan de crecer? ¿Qué pasa, pues, por ejemplo, con los ascensores, los espacios comunes, la portería? ¿Tiene usted conserje? ¿Tiene usted portero? ¿Qué pasa con esos gastos? ¿Tiene algunos servicios como, por ejemplo, una piscina, un garaje? Pues es el momento quizás de poner ahí la lupa, y lo pueden hacer a través de una herramienta que es la que propone Audita tu Comunidad. Una herramienta en la que analizan en detalle la situación económica de su comunidad de vecinos. Le ofrecen soluciones prácticas, soluciones inmediatas para cortar esos gastos que no dejan de crecer y, sobre todo, adaptadas a cada caso particular, mejorando la gestión y la estabilidad financiera. Atención importante, porque en algunos casos se reducen mucho las cuotas. Hay un pago único de solo 100 euros y en 24 horas reciben un informe completo con propuestas concretas, personalizadas para optimizar los gastos y mejorar esas cuentas, como les contamos. Y lo mejor de todo es que si después de ese análisis no encuentran una mejora clara e inmediata para su comunidad, no tienen que pagar absolutamente nada. Así que, como les decimos, lo más importante es que primero pregunten y vean si se puede evitar esos gastos imprevistos de esas comunidades de vecinos, si se puede llegar a casa con tranquilidad viendo que todo está en orden, tanto en lo económico como también, muy importante, en la convivencia en su comunidad. Hay una página web de Audita tu Comunidad, es muy sencilla, auditatucomunidad.com. Mensaje para los presidentes de la comunidad o cualquier vecino que quiere preocuparse por esas soluciones para su comunidad, y sobre todo un número de teléfono: 632-124-963, 632-124-963, y los 10 primeros espectadores de Mañanas en Libertad tienen una promoción especial con un estudio completamente gratuito, manteniendo así esa ventaja exclusiva por formar parte de la audiencia de esta casa, de Radio Libertad y del Toro Televisión. Audita tu Comunidad. Y, señores, nosotros hacemos una brevísima pausa publicitaria y seguimos analizando más cuestiones políticas y, en algunos casos, responsabilidades penales por la nefasta gestión del gobierno socialista. Hay ganas de rock y poesía, de Patti Smith. Hay ganas de viajar, del paraíso de los elefantes. Hay ganas de Kandinsky, de pintar la música. Hay ganas de agitar la moda, de Vivienne Westwood. Series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más en la plataforma gratuita Caixa Forum Plus. Historias que transforman. Caixa Forum Plus. Fundación La Caixa. Hay circuitos que se corren y lugares que se sienten. Aragón es de eso. Pero Motorland no es solo la pista, es la gente. Por eso, cuando vuelvo aquí, siento que vuelvo a casa. 28, 29 y 30 de agosto. Gran Premio Michelin de Aragón de MotoGP. Vuelve la velocidad, vuelve la emoción, vuelve la fiesta, vuelve a casa. Gobierno de Aragón. ¿Quiere anunciarse en la radio y no sabe por dónde empezar? En Radio Libertad le brindamos la oportunidad de promocionar su negocio en una emisora comprometida con la libertad de expresión. Aproveche nuestras ofertas exclusivas para nuevos clientes. Además, si aún no tiene su anuncio preparado, no se preocupe, nosotros lo creamos por usted. Contáctenos hoy mismo a través de publicidad@radiolibertad.es o llámenos al 91 732 4895. No lo piense más, anúnciese en Radio Libertad. La libertad en tu radio.
Si hablando de jamón buscamos excelencia, hablamos de Navarretinto. Jamón de bellota 100% ibérico, mención exclusiva pata negra. Está pensado para aquellos que buscan lo exquisito, olor, gusto y textura combinados. Pruébelo con total garantía de satisfacción, advirtiéndole que le creará adicción. Tendrá un 10% de descuento por ser oyente de Radio Libertad. Teléfono 916250228 o entre en www.navarretintoibéricos.com. El DHA omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. 9:35, 8:35 en las Islas Canarias. Estamos siguiendo la última hora de los incendios en España. Ya saben ustedes que llevamos más de 110.000 hectáreas de superficie calcinada en este último año. Estamos muy preocupados por el incendio en Guadalajara, incendio que podría saltar directamente a la parte de Soria, Castilla y León, y sobre todo cómo no se consigue controlar ese incendio en Teruel. Les hablábamos hace un tiempo del incendio en las Cinco Villas, el de Almería la semana pasada. En fin, es una cuestión sumamente preocupante, sobre todo cuando seguimos con esas políticas buenistas medioambientales, hablando de esa sostenibilidad medioambiental, que lo que impiden es limpiar el monte. Me preocupa muchísimo con todo este tema relacionado con la victoria del Mundial, que no estén poniéndose el foco adecuadamente en estas cuestiones. Ayer veíamos al ministro... Es que es un poco loco este título, pero el ministro Agenda 2030, que es Pablo Bustinduy, que también es el de Consumo, pero este cargo, soy ministro Agenda 2030. Agenda 2030 también tiene un componente de sostenibilidad medioambiental junto con el de transición ecológica, que era lo que antes se llamaba el Ministerio de Medio Ambiente, que esto lo entendíamos todos absolutamente, ¿no? De una manera absolutamente sencilla. Medio ambiente, pues ya sabes de qué va, pues ahora se llama transición ecológica, ¿no? No sé qué os está pareciendo la gestión de los incendios con la que llevamos hablando de que al final es una cuestión ecológica, cambio climático, patán, cuando no se pone el foco en la conservación de el patrimonio, el terruño, el sector primario, ¿no? Antes se limpiaban los montes, llevabas el ganado ahí, había alguien que en invierno se preocupaba de que eso estuviera bien para que en verano no ardiera. Pero sí que es bastante impactante que haya un ministerio para la Agenda 2030, o sea, un ministerio para que esa agenda se aplique con todo lo que eso conlleva. Yo cuando leo algo de políticas sostenibles sé que alguien va a ganar dinero. Sí, seguro, vamos. Y además es que te lo meten en todo. Vas a una casa rural y te dicen, mira, esta es una casa rural sostenible. Tú espero que se sostenga, porque si se me cae encima, la liamos, ¿no? Pero a mí cuando hablan de sostenibilidad, la primera la financiera. Sí. Y luego estamos hablando de otro tipo de sostenibilidades, sí, ¿no? Pero la ecológica. Claro, hay un negocio detrás con esto de la ecología y tal, que luego no se aplica al mundo real. Y dices, bueno, los tapones de las botellas, hay que llevar las bolsas no de plástico, y tú, vale, pero luego vamos a llamar la atención a los países que son más contaminantes del mundo, los vamos a dejar que sigan. El país más contaminante del mundo, por ejemplo, es China. ¿Alguien va a decir algo? Luego hacemos una cumbre del clima y llegan todos en jets privados, pero tú tienes que ir con el coche, no puedes entrar en el centro de las ciudades, y si puedes, vete en bicicleta. Te dicen, hombre, no os reáis ya de la gente de la clase media que vivís a todo trapo y solamente uno de esos 10 contamina más que 20.000 coches juntos. Pero digo que cuando alguien habla de sostenibilidad hay que echarse la mano a la cartera, eso es lo primero. Y luego los incendios. El cambio climático no tiene la culpa de que no haya los suficientemente aviones. En el retén del ejército se ha demostrado que no hay aviones suficientes para hacer frente a esos incendios y que la gente no encuentra las respuestas. Les dicen, no, ya veremos cómo se evacuamos. Al final los que tienen que ir a evacuar son los de la UME, es la gente que se juega la vida, y que se juega la vida literalmente, porque ya ha habido casos de bomberos que han muerto tratando de extinguir los incendios
por una mala gestión, como todo, pero es que en los países, cuando no se atienden las infraestructuras porque ese dinero se deriva a otras cosas, por ejemplo, a robar a manos llenas, todo queda un poco dejado, ¿no? Ves las carreteras, ves el estado de algunos bosques, ves el estado de los servicios públicos y dices tú, bueno, vamos un camino lento pero inexorable hacia la tercermundización. Y en los países tercermundistas, cuando hay una tragedia de esas, muere muchísima más gente porque no está preparado. Es decir, no es lo mismo que haya un terremoto en una ciudad con los rascacielos hechos para ellos que haya un terremoto en una ciudad donde las casas están hechas de mala manera y al final, claro, esas casas se vienen abajo y mueren miles y miles de personas. Pero fíjate que hablaba Roberto Granda del estado de las carreteras. Ojo al estado de las infraestructuras ferroviarias. Se cumplen 6 meses de la tragedia de Amuz. Los que se tengan que desplazar este verano lo van a ver. Y con el tema de las carreteras, importantísimo. El que se desplace en general en cualquier autovía nacional va a ver pues el estado en el que se encuentran, que es una cuestión realmente dramática. Alguien me dijo que hacían falta 20 años de inversiones continuas para poder llegar al nivel en el que deberíamos estar en este año 2026. O sea, tenemos unas carreteras que están en una circunstancia bastante preocupante, ¿no? Y esto compromete la seguridad de todas las personas que circulan por ahí. Mire, como no está don Luis, le voy a llevar la contraria a usted. Bueno, pues adelante, así somos. Esto es Radio Libertad. Claro, por eso se lo digo. Porque no estoy de acuerdo cuando utilizaba antes usted el término buenista para algunas medidas de ambientales. Lo digo porque el utilizar ese término te da una visión falsa de lo que realmente está pasando. Ojalá fueran buenistas. No, son completamente ideologizadas, que es el problema. ¿Se acuerda usted la última vez que estuve aquí en esta casa, que estuvimos hablando el señor don Luis y yo, que hablé de Lysenko? Lysenko, que es ese miembro cercano a Stalin, que por la negación de los hechos científicos y la gestión científica de los problemas generó una hambruna que costó la vida a millones de rusos. Cuando usted dice qué sentido tiene el Ministerio de Agenda 2030, es ideológico, aparte de generar un ministerio para repartírselo entre los miembros del gobierno. Cuando hablamos del Ministerio de Transición Ecológica, que todos sabíamos lo que era medio ambiente, es ideológico. Ese es el gran problema, que estamos gestionando ese fuego, o el origen de ese fuego, o las dos cosas, desde un punto de vista ideológico y no técnico ni científico. Porque estoy seguro que los técnicos, los ingenieros forestales, los técnicos forestales, la gente del campo sabe perfectamente cuál es el problema de lo que está ocurriendo. Yo no he hablado con muchos de ellos, pero sí he escuchado a gente del campo. Y la gente del campo parece que lo tiene clarísimo, porque es reincidente, que realmente es la que sabe de esto, ¿no? En cuáles son los problemas. Y ellos siempre te dicen que es la falta de mantenimiento y la cantidad de combustible sólido esperando y altamente volátil esperando a quemarse que hay en los montes. Y ellos lo achacan fundamentalmente a que ya no se les deja hacer labores que antes llevaban a cabo en el monte, como por ejemplo, si tú vives en el campo y estás en medio de la nada y tienes que calentarte en invierno, ¿qué vas a llamar? ¿A un camión de fuel oil para que te llegue una caldera? ¿O te vas a ir al monte donde están tiradas en el suelo las ramas de los árboles de la temporada pasada y te la vas a llevar a casa y vas a calentar tu hogar? Pues lógicamente la gente del campo lo que hace, que por otra parte es mucho más ecológico que quemar fuel oil o quemar gas. Pero bueno, y eso parece ser que es el gran problema. Claro, es una pescadilla que se muerde la cola, porque eso no solamente afecta a tus, digamos, labores tradicionales, sino que afecta a tu modo de vida, te lo pone cada vez más difícil. La explotación ganadera, agrícola, forestal, etcétera, lo que hace también es que la gente se vaya de allí. ¿Y qué pasa? Que cuanta menos gente hay, pues menor vigilancia informal hay. ¿Por qué? Porque antes la gente que vivía en el campo no solo mantenía con las labores tradicionales la limpieza, sino que hacía de vigilante. Hoy uno de los problemas que tiene es que si se produce un fuego de esos, hasta que se localiza, claro, cuando llegan allí los servicios de extinción ya no tienes un fueguecito. Lo que tienes es un incendio forestal que te quema decenas de mil. Y todo esto viene, que es a donde quería llegar, porque hay una gestión ideológica
No hay una gestión científica, que yo creo que de verdad, vamos a ver, no quiero que nadie piense que estoy diciendo que estoy hablando otra vez y retrotrayéndome a tiempos de Platón y que tenga que ser la Aristóteles y el filósofo, el rey. No quiero decir esto. Es que hay cosas que incluso ideológicamente se pueden hacer bien, con datos científicos, o se pueden hacer mal. Y aquí los técnicos pues están a otra cosa, que es a cumplir los mandatos del ministro de turno, que por supuesto no tiene ni idea de nada ni le importa, porque para él lo importante que es poner que es un ministerio, es el de la Agenda 2030 de transición ecológica, y ese es el problema que tenemos. A la gente del campo el problema es que las trabas burocráticas que se le ponen cada vez que quieren hacer algo, el papeleo, quiero cortar este campo, o quiero limpiar, o quiero hacer un incendio, o quiero tener un cerdo y luego en la matanza, pues al cerdo, mira, lo tienes que tener en los papeles y luego antes de matarlo llevarlo a un spa, o cosas así, ¿no? Entonces, dice, es que no me merece la pena, nos tienen con la ideología agarrotados. Claro, tú no puedes ir a un incendio, cuando hay un incendio, y decir a la gente del campo que van a analizar el origen del incendio desde una perspectiva de género, o algo así, o desde una perspectiva ecológica. Entonces, la gente te manda al carajo y es lo que está pasando. Y se va. Claro, porque no puedes vivir, porque lo incrementan los costes de lo que sea, de la producción, porque es que no la actividad, la gente necesita vivir. Y vivir quiere decir que desde que te levantas hasta que te acuestas los 365 días al año. Y no puede... Mira, yo doy una asignatura en la facultad sobre medio ambiente y comportamiento humano, precisamente a técnicos de ciencias ambientales, y uno de los temas es la gestión ambiental. No entramos mucho porque es una asignatura introductoria y generalista, ¿no? Pero yo este año estaba, para ponerles un ejemplo, revisando algunos datos de renta per cápita de una zona preciosa, que yo no sé si es de la que está cerca de lo que se está quemando, pero no sé exactamente, es la serranía de Cuenca, porque yo mis primeros años fui profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha hasta que me vine aquí, me tocó el campus de Cuenca y me enamoré de aquella zona, y los datos son los que son. O sea, la renta per cápita de todas las zonas alrededores y que forman parte de zonas protegidas, la renta per cápita es infinitamente menor que cualquier otro sitio. Es decir, no solamente voy contra el mito de que genera riqueza, es que genera pobreza. Pero no me lo estoy inventando yo me he ido a los datos actualizados del Ministerio de Economía, y los datos son así. ¿Y por qué les digo esto a mis alumnos? No por nada, sino para que ellos tengan en consideración cuando ellos van a gestionar, pues son técnicos que van a gestionar esas zonas, que cada vez que tomen una decisión tienen que tener en cuenta que afecta a personas en su estilo de vida. Claro. Es decir, es que creo que voy a hablar de memoria, pero es que creo que la renta media de esa zona era algo así como 21.000 euros, mientras que la de la capital de provincia eran 23.000 o 24.000, mientras que las capitales de provincia fuera de aquella zona son de 30 o 40.000 euros. Es decir, que no tiene nada que ver. Entonces, estás generando una despoblación, un envejecimiento, una falta de servicio, que la gente se va. Y luego los modernos tienen romantizado el campo. El campo es durísimo, o sea, mantener una ganadería, mantener una huerta, mantener una granja, el tener que salir a desbrozar, o sea, es duro, de verdad. Ellos quieren ser turistas del campo, ir un fin de semana, que la gallina no le moleste, que no le haga ruidos. Peor que eso es que te píe cuando ellos quieren, pero que no les despierte el gallo a las 5:30 de la mañana. ¿Comer huevos ecológicos? Claro, pero eso también lo he hablado alguna vez en clase, y es la tiranía de la gente de la ciudad. La gente de la ciudad, que tenemos ese lenguaje perfecto y que pisamos el campo simplemente una vez o 3 veces durante el año, un fin de semana, le estamos imponiendo democráticamente, me refiero porque somos más y entre comillas, al campo lo que tienen que hacer. Entonces, claro, una persona que no vive del campo nos resulta muy sencillo imponerle las normas a la gente del campo, porque no vivimos de ello. O sea, a mí me resulta muy fácil decirte que si vas a tener 3 gallinas te tienes que sacar un carné y tienes que tener las gallinas, simplemente que tienes ahí 3 gallinas puestas para el tema de subsistencia, para tener huevos y carne. Claro, si yo vivo de ciudad y me voy al supermercado y ha habido alguien tan amable que ya lo ha matado, lo ha limpiado, me lo ha procesado y simplemente tengo que llevarme la bandeja cortada en cachos, a mí me resulta muy fácil decirle a los del campo que renuncien a su estilo de vida, porque yo soy muy del barrio X y soy muy de Más Madrid, que soy uno de izquierda pijo con de huerto urbano.
Sí, y con cierto complejo de soy rico, pero no lo quiero reconocer, me siento culpable y al mismo tiempo soy muy de izquierda, ¿no? Es decir, eso pasa sistemáticamente y eso genera, no solamente es que no te dejen recoger la piña, es que ese tipo de decisiones que parece que no están cerca tienen mucho que ver con ese tipo de consecuencias por vías que ni siquiera te imaginas. A mí me molesta muchísimo esa condescendencia que tienen a veces los políticos de te voy a enseñar a hacer las cosas, a ti, paleto del campo. No tienen idea, sí, exacto. Te voy a enseñar cómo se cuida el medio ambiente desde mi despacho. Eso es. En un ministerio o en Bruselas directamente. Desde Bruselas te voy a decir cómo tienes que llevar cuidar un diario. La vaca. Sí. Exacto. Y vas a hacer un diario de campo. Y en ese diario vas a apuntar por dónde se ha movido esa vaca. Ya ven ustedes, ha ido por aquí y tal, y lo vamos a perimetrar. Y estas gallinas me vas a apuntar aquí, qué ha comido para ver si es ecológico o no. Te lo voy a enseñar yo. Y esa condescendencia, ese paternalismo, es algo a lo que nos tienen acostumbrados los políticos, dejando de lado lo importante que es el sector primario y luego sobre todo que se está, antes lo decíamos, señalizando directamente, criminalizando a los jueces y criminalizando también al sector primario, a los ganaderos, a los agricultores, diciendo, no, es que se quieren cargar el medio ambiente, el planeta Tierra, cuando realmente para un agricultor lo que quiere es conservar esa tierra porque es su herencia, es su patrimonio. Es su modo de vida. Es su modo de vida. Eso, claro. Esa tierra, no, es que echan fertilizantes y al final pues lo que están haciendo es acabar con los acuíferos. Es que no es verdad y venden una imagen muy negativa del agricultor y el ganadero español, que ha sido el sustento de nuestro país durante muchísimo tiempo. Hago que sacrifiques a todas las vacas que tienes porque una ha dado positivo en la enfermedad que sea. Y entonces echas a la pobreza a toda la familia, porque aunque den positivos el resto de las vacas, las vas a sacrificar, pero sin embargo, los que son los vectores de verdad, los que contagian, que son los animales silvestres, la jineta, el jabalí, el no sé qué, eso no lo puedes tocar. Los pones en una situación absolutamente imposible, hasta el punto que yo no sé si a lo mejor es que lo que tienen ellos en la cabeza es vaciar el campo, porque cuando estos hablan de España vaciada y se ponen la medalla, igual que el feminismo o cualquier otra cosa, te dicen eso porque realmente están haciendo lo contrario. Ellos tienen la habilidad de conseguir lo que quieren, pero de presentarse de salvadores de todo lo contrario. Entonces dices, a lo mejor lo que esta gente quiere es que eso se quede como un gran parque temático. Esa gente de Bruselas, a esos burócratas, eso se soluciona llevándolos una semana a ordeñar vacas, luego que tengan que ir a segar a Guadaña y también un mes en la Costa de la Morte en la pesca de arrastre, en un barco pesquero. Y se les quita toda la tontería. Eso, había un meme que se está popularizando en estos días en redes sociales que decía, no, tu verano en el pueblo, ¿no? Y eso ponía a las 5 de la mañana la urraca, luego la paloma, luego no sé quién con la máquina podadora. El perro del vecino. Que luego huele mal porque han abonado, o yo qué sé, o porque han abierto las almazaras y también pues huele regular. Bueno, pues que eso es el campo. Nosotros teníamos gallinas, mi abuelo tenía gallinas y se le pegaba un hachazo, se le cortaba así, pues, de crudo, ¿no? Se les cortaba la cabeza. Y yo veía, eso no es una leyenda urbana, como el cuerpo un poco corría y se desvanecía, pero luego esa misma gallina la veía en la cazuela y cómo comíamos, es decir, alimentaba a una familia, no mataba por placer. Y cuando te crías con eso, luego te deja impresionar. ¿No te crees que las pechugas de pollo brotan de las estanterías del Mercadona, por lo menos? Sí, pero por lo menos a esos pollos, entre comillas, se les tiene que pagar. Me refiero a los que están en los lineales de los supermercados, parece que hay que ponerle música de Tchaikovsky, no sé si hay que ponerle Cerezade o... ¿Sabes qué quiere decir? Otro de los memes que he visto... Sí, para que por lo menos no se mueran con una sonrisa entre los picos. ¿Habéis visto esa foto de cuando vas a comprar una docena de huevos que pone huevos de gallinas felices? ¿No? En libertad igual de fraternidad. Mira, yo eso de gallina feliz no había visto, pues pero, sí, yo lo he visto. Pero le han pasado un cuestionario a la gallina primero. Y además el precio de los huevos es en función de la felicidad de la gallina, claro. ¿no? Entonces ahora mismo los huevos están bastante caros en comparación con una cosa que era pues bastante habitual, ¿no? Te llevabas pues docenas y docenas a casa y tranquilamente tomabas tortillas y ahora es una cosa como muy casi gourmet, ¿no? Te cuesta pues 500 pesetas o 1000 pesetas una docena de huevos, entonces en función de la felicidad de la gallina pues te puede costar pues 5 euros, 6 euros, 7 euros, entonces ya es como un poco concepto ideológico, ¿no? ¿Hasta qué punto estoy dispuesto a que esta gallina sea feliz? Voy a pagar por la felicidad de la gallina. Si no está feliz la llevan al psicólogo y ya está. Claro, pero también lo pagas tú, ¿eh? Ojo, el psicólogo lo pagas tú. Es una especie de penitencia, ¿no? Me estoy comiendo la gallina, pero como ha sido feliz. Ha sido feliz. Yo voy a pagar un poco más. Tuve una buena vida en la calidad. Pagan para un poco más. Fíjese qué hipocresía, porque luego está un ganado específico que son los toros de Lidia, que tienen una vida maravillosa en las dehesas, a cuerpo de rey en muchas ocasiones. Ríanse ustedes de lo
nuestros famosos bueyes de Guayu en comparación con cómo están nuestros toros comiendo bellotas y pastando libremente en el campo, y de eso no se habla. Ojo, que eso según qué, porque también hay políticas ideológicas que afectan directamente a la ganadería. Ganado avícola sí, toros de lidia, sí. Depende en algunas ocasiones. Bueno, don Eric Gutiérrez está ya aquí con nosotros para hablarnos de esa libre encuesta. Hoy les decíamos que era el turno de los cantantes. Ayer el propio Julio Martínez nos mandaba una especie de declaración de intenciones con esos 6 folios en los que explicaba algunos puntos relacionados con José Luis Rodríguez Zapatero, un escrito que compromete seriamente su situación, y hoy ante el juez Calama explicará algunas cuestiones, como por ejemplo qué pasa con esos mensajes intervenidos, qué pasa con ese rescate, qué pasa con el 1% de comisión. Visto el ejemplo de Víctor de Aldama, visto el ejemplo de Julio Martínez, vamos con el siguiente tenor para este trío, don Eric. Efectivamente, vamos con quién va a ser el tercero en este Moncloa Fest. Lo cambiamos de Benidorm Fest a Moncloa Fest. Me gusta, el Moncloa Fest de la corrupción. ¿Quién va a seguir cantando después de Julito Martínez? Damos 4 opciones: Carlos Barrabés, Anchón Alonso, Juanma Serrano o Leire Díez. Ha habido una opción predominante entre las 4. Con el 77% la gente cree que la siguiente va a ser Leire Díez. Como digo, 77% de la gente cree que Leire, pues bueno, ya tiene tantos casos en los que está involucrada que bueno, pues cantará por unos o por otros, ¿no? Por el caso Correos, por el caso Cloaca, por el caso tráfico de influencias, por el caso financiación ilegal del Partido Socialista. Entonces, que son muchas cosillas. ¿Serán todos a la vez o será solo uno y va poco a poco? ¿No? Ya que cantas por todo, ¿no? Hombre, eso sería un auténtico recital, ¿no? Necesitaríamos horas y horas. Mi apuesta es la de Anchón Alonso, que no sé cuántos apoyos ha recogido. Ha sido la tercera opción más votada, con un 7%. La segunda ha sido Carlos Barrabés, que parece que estaba un poco más olvidado, y ha sido la segunda opción más votada, como digo. Es que hace nada hizo una entrevista en la que empezó a hablar de su relación con Pedro Sánchez, que habían comido un par de veces, que al final era la propia Begoña Gómez la que se había interesado por su relación con Barrabés. Eso podría ser un aperitivito. Está ahí preparando el videoclip. Es que no está en la encuesta. Es que ¿sabe qué pasa? Que yo creo que para Cerdán es tarde. A mí me da la sensación de que en el caso de Santos Cerdán va tarde. Se le ha pasado el tren. Y si no, como a Ábalos, ¿no? A Ábalos o a Coldo, efectivamente. Sí. Yo creo que llegan tarde. Será una ópera póstuma. Por último y con un 5%, Juanma Serrano ha sido la última opción más votada, el amiguísimo de Pedro Sánchez. Le leo un par de comentarios. Doña Carmen, por ejemplo, nos dice Fabindi en X: Leire tiene cara de Pavarotti. Por eso va por esa parte que va a ser Leire la siguiente en cantar. Nos dice también José Manuel Quesada: la próxima en cantar será la Traviata será Leire Callas. Digo, 10 se refiere. Está la gente con Leire, es que le ve cara Leire Calas, ¿no? Sí, Leire Calas, efectivamente. Jesús de Burgos nos dice: da igual quien cante, ya hemos visto cómo la justicia no es igual para todos. Pepe nos dice: me da igual, lo importante es que canten. Y para mí el mejor de todos, el más sincero, Enrique Villalba Monzón, dice: no lo sé. Bueno, es que eso es muy honesto también. Yo siempre defiendo esa opción, la de no lo sé. No la de no me importa, que la de no me importa no me gusta nada, porque le tienen que importar las cosas a nuestra audiencia, pero la de no lo sé, pues sí, efectivamente. Yo apostaría por Leire. Sí. ¿Por Leire, por lo que dice don Eric Gutiérrez, porque son muchos casos, o por la proximidad de su declaración? Sí, porque han intentado torcerle el brazo a la UCO, han intentado presionar a los fiscales, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y la única solución que le va a quedar para salvar el cuello, por así decirlo, es cantar, yo creo. Don Jaime, usted está en el equipo Leire. ¿Team Leire? Yo creo que ¿Por qué Juanma Serrano tiene pocos votos? A mí me gusta hacer Yo creo que hay un factor que es la de la gravedad del delito. Es que Leire está acusado de unos delitos gravísimos. Y muchos. Entonces, yo no sé si a Leire le va a convenir o no, no lo sé. Es decir, no es lo mismo que, yo no sé, ahora no recuerdo, Julito, y los años de cárcel que puede implicar, pero yo creo que ese es un tema que tendríamos que tener. Y no me puedo meter en la psicología de esa gente. Igual resulta que tienes algunos tan graves y tan gordos y tanto que precisamente o colaboras plenamente o te vas a la cárcel el resto de tu vida. Entonces eso puede ser un motivador para que cante y cante mucho. Dice, mira, ya que estamos, voy a asumir que me voy a pasar 7, 10 años de condena y que luego saldré a los 6, pero es que la opción que tiene, si no Leire,
es pasarse el resto de su vida en prisión. Entonces sí es declarada culpable, que eso todavía no lo sabemos. Entonces ese puede ser que por ese motivo sea Leire. Pero vamos. Vamos a seguir pendientes de lo que pasa en los juzgados. Lo que dije el otro día que estuve aquí, esto se ha convertido ya ahora sí en un juego de suma cero. Porque ahora hay tantos para cantar, que también es un argumento que tú le el otro día, que si lo que tú no cantes lo va a cantar otro. Y ya sabemos cómo funciona eso. Por lo tanto, el primero que aparezca en el juzgado, y si son un poco inteligentes y piensan que se les van a adelantar por escrito. Claro, pues como ha pasado en el caso del testaferro de Zapatero, ¿no? Que ha tirado de la manta con ese escrito confesando ese pacto de la comisión del 1% por parte del rescate del gobierno a Plus Ultra. O sea que... Es fascinante ver cómo se desmorona toda una organización criminal, como un castillo de naipes. Y cómo les entra la prisa, ¿no? Como pisan el acelerador, madre mía, que si voy a 120 prefiero ir a 130 o a 140, que me adelantan por la izquierda, ¿no? Tanto el último, al estilo Fernando Alonso, al estilo Kimi Raikkonen. En fin, nos acercamos a las 10 de la mañana, 9 de la mañana en las Islas Canarias. Don Eric Gutiérrez, muchas gracias por habernos traído la opinión de los oyentes. Don Roberto Granda, muchas gracias por ese certero análisis. Hombre, a vosotros. Y que disfrute de vacaciones próximamente. Gracias. Que le dé tiempo hasta incluso a aburrirse, fíjese, o a leer libros. El verano es para la lectura y para el mar, yo creo. Y para el mar. Bueno, o la montaña, don Jaime de Berenguer. Yo tengo no sé si los usted dos. Es de montaña o de mar. Yo soy más de montaña, pero como mi señora es más de mar, pues eso sí. Pues muy bien, pues como debe ser. Tenéis las dos cosas, ¿eh? Me he comprado un libro que da hasta miedo, pero no por nada, sino por lo gordo que yo no sé. ¿Busca el tiempo perdido? Es el desembarco de Normandía. Pensaba usted. Y es, pero vamos, se puede contar de muchas maneras, pero esto lo deben haber contado con pelos y detalles, porque si eso no tiene 1500 páginas, no tiene ninguno. A mí cuando he dicho que le daba mucho miedo, pensaba que era el manual de resistencia. No, es que me veo... A ver qué se ha comprado. No, bueno, pues Dios me libre. No, me veo leyendo de aquí hasta verano que viene. Bueno, en cualquier caso, que tengan un buen verano los Muchísimas dos, aunque gracias. creo que nos vemos en alguna ocasión próxima, porque no sé cuándo se van de vacaciones, ahora lo hablamos en cuanto escuchemos a nuestro amigo Paco Linares, que si no me equivoco quiere hablar de los que pierden bien y los que pierden mal. Si les doy esta pista, ya saben por dónde va a tirar don Paco. Paco, buenos días. Gracias, saludos. Hubo hace tiempo un jugador de fútbol al que admiré con todas mis fuerzas. Se llamaba Esteban Cebrián Navarro. Numerosos expertos en este deporte, desde luego infinitamente más eruditos en fútbol que un servidor, me aseguraban que nunca habían conocido un futbolista tan completo físicamente como intelectualmente. Su puesto era de interior izquierda. Cebrián tenía dos visiones, una espacial, como si estuviera viendo el campo desde lo alto, y otra próxima. Era un espectáculo verlo jugar, limpio, rápido, certero. Jugó, entre otros equipos, en el Málaga, que fue cuando yo le vi jugar. Era un servidor muy joven. Y ya de mayor incluso tuve la oportunidad de entrevistarlo varias veces. Dejó el fútbol profesional por un conflicto de intereses y de conciencia, pero jamás dejó de jugar al fútbol. Todos los equipos, tanto escolares como regionales, lo acogían con alegría y entusiasmo. No cobraba. En mis charlas con él aprendí muchísimo. Cebrián me enseñó que había que salir a jugar para divertirse y ganar. Pero primero había que saber perder. Me decía, abro comillas, si sabes perder, siempre ganarás cuando veas la alegría en tu contrincante. Cierro comillas. Casi siempre, como sabía hacer equipo, ganaba, y cuando perdía su equipo, él iba el primero a felicitar al contrario. En lo profesional, en su trabajo habitual, se pasó la vida, pues eso, trabajando, pero también continuó ayudando a quien lo necesitara. Y lo llamaban desde colegios y asociaciones porque daba charlas muy atractivas y simpáticas para explicar y enseñar lo que es vivir deportivamente. Cebrián no tenía nada de ñoño. Era un católico activo, lleno de cariño, carisma, simpatía e ingenio. Me es imposible ver un partido de fútbol sin acordarme de él. Sufrió mucho, muchísimo. Sobre todo cuando murió una hija suya con 32 años. Cebrián
creó una escuela de vida que dura en los cientos de personas que le conocimos y que a su vez intentamos transmitir. Recordemos solo una de las cosillas de tantas como enseñó con su ejemplo. Siempre ganamos si sabemos perder. Mañana más y mejor. Punto final.